Creo que le escribieron en el chat, profe. Ok. Y Zárate. Presente. Muy bien. Entonces vamos con Omar y vamos a ver cuáles están en mensaje. Eh, Jaramillo, ya te puse tu asistencia. González Rangel y Yáñez. Ok. González. Ok. Maestro, Bueno, sí, disculpe, al final de la clase podría hablar con usted acerca de mis faltas, por favor. sí. Gracias. Incluso puede ser a través de, si gustas, a través del WhatsApp. Ah, sí, maestro, lo que pasa es que... Ya en un mensaje ya personal. Sí, Órale, maestro, pues. gracias. No, ¿de qué? Yescas, Víctor. Bueno, Yo contesto, profesor. ¿quién más? Yescas, ya está tu asistencia. Ok, bueno, entonces teníamos ahí algunas, bueno, tuvimos una clase extra. Que pues, no correspondía, al menos en este momento, no corresponde a lo que estamos viendo de temas. Y bueno, de alguna manera nos va a servir para el tercer periodo, pero en este momento pues no era precisamente lo que necesitábamos. Estábamos viendo esta parte del desarrollo humano que pues lo estábamos revisando, pero se hizo un tanto complejo, pienso yo, por algunos de los términos. Habíamos ya visto esta parte de lo que era el desarrollo humano como tal, y que ha sido interés desde hace mucho tiempo, nada más para retomar lo que se estaba revisando. El recorrido que tienen las humanidades desde la época antigua, y que eh, se vincula con la preocupación que hay sobre lo que es el hombre, tratar de explicar qué es el hombre, el porqué de ciertas conductas, es importante, como se manejó entre los filósofos griegos de la antigüedad, el comportamiento de las personas únicamente por el lado del bien, imponiendo pues una serie de sanciones para todo aquel que no aceptara estas reglas, como lo hizo el pensamiento cristiano, en donde todo debe de estar por el camino correcto y si alguien sale de ese camino, pues está señalado para ser castigado. El retomar de la libertad en el Renacimiento, el colocar al hombre como el centro de atención del mismo conocimiento, la razón, la libertad, como ejes de ese crecimiento que debe tener el hombre, de ese desarrollo. Y lo mismo ocurre hacia el siglo XVIII y XIX, cuando se van afianzando estas ideas, sobre todo la razón es lo que va a distinguir a las personas, ¿no? Personas pensantes, pues son las que van a aceptar las leyes, las van a cumplir y siempre se van a mantener en orden. Eh, Viene después esa diversidad hacia el siglo XX, ya decíamos, en donde tratan de entenderlo, incluso entender científicamente la conducta de las personas con la fenomenología, el decir que cada persona es dueña de su propio destino y cada persona va forjando su propio camino, como lo menciona el existencialismo, el bien colectivo que maneja el marxismo, el que maneja también Maritain, el bien común, y todos esos diferentes puntos de vista para tratar de eh, establecer bases de lo que es el desarrollo humano.
de estos primeros 3 aspectos, de los cuales, bueno, se van a desprender diferentes formas de apreciar el desarrollo humano. En la parte neurofisiológica, tiene que ver con el crecimiento de la persona, en el desarrollo cognitivo, la inteligencia, la creatividad que se establece en el cerebro, el desarrollo psicológico afectivo, tiene que ver con la relación que hay con otras personas, esta cuestión moral de la ética, de los valores, que también nos permitirá tomar las mejores decisiones y, de ser posible, por el camino correcto permanentemente. Y finalmente dice aquí el desarrollo vocacional y profesional. ¿Para qué estamos listos? ¿Cuál es la vocación que voy a seguir? ¿Qué voy a estudiar? ¿Cuál es mi talento? ¿Qué habilidades, qué destrezas tengo que me permitan elegir de la mejor forma una carrera? Y bueno, les decía, esa parte del desarrollo humano tiene mucha relación con la forma de plantear el nuevo humanismo. Aquí se manejan 3 dimensiones, una sociocultural, que sería, podríamos estarla relacionando con esta cuestión del ámbito psicosocial, una dimensión cognoscitiva, que es el aspecto cognoscitivo del desarrollo humano, y una dimensión ético-filosófica, que acá pues estaría dentro de lo psicosocial. No nos fijamos tanto en las cuestiones del aspecto físico, pero están implícitas. Hay otras cosas más que se consideran dentro del nuevo humanismo. Y bajo esa situación, bueno, ya vemos que el desarrollo humano va a tener diferentes características, es perpetuo, dura toda la vida, se inicia con la vida misma y termina pues con la muerte de ese individuo. Es multidimensional, ya lo vimos acá, tiene diferentes aspectos que tocar, lo neurofisiológico, lo cognitivo, lo afectivo, la parte de la ética, la parte vocacional. De ahí mismo también se desprende que tiene diferentes direcciones. Es plástico. ¿Por qué plástico o flexible? Bueno, porque aunque se están marcando y pues siguen cierto orden estas divisiones del desarrollo, pero no necesariamente quiere decir que todo se vaya a cumplir exactamente a los 6 años, como se menciona, se pone aquí en este ejemplo gráfico. O que a cierta edad pues ya tienes que alcanzar un desarrollo pleno de tu conocimiento, sino que va variando, puede ser variable. Claro que si en algún momento algo por ahí falla, pues habría que ver por qué es lo que lo está afectando, para que no pueda cumplirse al menos en un tiempo considerado el ideal. También dice que es contextual, porque va a verse influido por el ambiente social, por las condiciones biológicas del mismo individuo. Ahí tienen que ver los factores. Y tiene que ver con la siguiente característica, dice que hay una influencia relativa de la biología y la cultura. Esta influencia es variable. Depende de cada persona, depende del contexto donde crezca, e incluso depende de cómo pueda cambiar el contexto a lo largo de su vida. Entonces es ahí donde viene esa variabilidad. E incluso dice, el desarrollo implica cambios en la distribución de recursos. Cada etapa del desarrollo requiere una asignación diferente de recursos para adquirir, desarrollar y conservar capacidades. ¿Qué quiere decir esta explicación? Bueno, que no es lo mismo lo que necesita un ser humano cuando nace. Si tomamos este gráfico en específico, no es lo mismo las necesidades de este bebé a las necesidades de esta niña con estas diferencias de edades. Van a ser necesidades diferentes, atención tal vez mucho mayor al principio, que va a ir disminuyendo conforme este niño va creciendo o esta niña va creciendo. A eso se refiere esta cuestión de la
variación de los recursos. Ok, hasta aquí alguna pregunta. Creo que no, profe. ¿No? Ok, vamos bien hasta aquí. Ok. Esto todavía no se los he compartido, ¿verdad? Creo que no. Bueno, después de esta sesión, si pasa un día, acuérdenme que para que se los pueda compartir. Y bueno, llegamos entonces a considerar a la persona o al hombre como un ser biopsicosocial. 3 aspectos: biológico, psicológico, social. ¿Y todo esto de dónde se deriva? ¿A quién se le ocurrió este nombre? Bueno, todo se desprende de la forma en que la Organización Mundial de la Salud define este concepto. Para esta organización, la salud como tal es el estado completo de bienestar físico, mental y social. Por eso, biopsicosocial, físico, mental y social. Y no solamente es que estén ausentes las enfermedades o padecimientos. ¿Cómo entran en juego entonces estos 3 aspectos? Que es redundante de lo que ya veníamos observando desde un inicio: físico, cognitivo y psicosocial. Pues entonces, aquí nada más es reconfirmar, porque ya se ha venido viendo a lo largo de estas diapositivas. Lo biológico, que tiene que ver con la estructura y funcionamiento del cuerpo, considera al hombre como un animal biológico. La parte psicológica relaciona con lo personal y las relaciones con otras personas, el hombre como animal racional. Y lo social, bueno, la relación que se da con su realidad, cómo es esta persona, cómo está consciente de dónde vive, en dónde está situado. También reconoce las leyes que van a regular las relaciones entre las personas y todo aquello que se hace llamar cultura: costumbres, tradiciones, organización social, política, etcétera. A esto se le llama un ser espiritual. Bueno, entonces van siendo complementos. Aquí es más de lo que ya mencionábamos, la parte biopsicosocial, y al final todo se reúne en este esquema. El desarrollo humano, dice, tiene elementos: individuación, socialización, es decir, un primer momento en donde yo me formo como persona, donde voy dándole esa estructura a mi personalidad y que se va a mantener. No quiere decir que concluye inmediatamente para dar lugar a la socialización, sino que ya me voy formando como persona, ya voy viendo cuáles son mis particularidades y empiezo entonces un nuevo proceso en donde me integro a un grupo colectivo, me integro con otras personas, pero yo ya llevo unos principios que me dio la familia, otros más que voy adquiriendo por ya tener ese contacto con otras personas, y después voy integrando grupos cada vez más complejos, que ese sería la socialización. Hay características que ya se veían en el desarrollo humano, ya las vimos: la multidimensión, la cuestión potencial, potencial en ese sentido, tal vez sean otros nombres, pero en ese sentido que lo vamos desarrollando, tal vez no tan marcado, ¿no? Tan rígido, en el que después de cierta edad, pues tienes que hacer ya algo diferente, algo nuevo. No, esto puede ser un proceso que cambia entre persona y persona. Algunos se adelantan, otros se atrasan un poco, pero van siguiendo toda esa secuencia de aprendizaje. Si no lo ha hecho todavía, pues se dice hay un potencial. Eso está latente y se puede manifestar en algún momento. Es continuo, dura toda la vida, integral por todo lo que abarca, que ya mencionábamos, e incluso se puede adaptar a ciertas condiciones para que el desarrollo permanezca, para que no se atasque en algún momento, no se obstaculice. Ok, ¿hasta aquí alguna duda? No, profe. ¿No? Ok, bueno, hay diferentes dimensiones, pues ya vimos una que tiene que ver con el cuerpo, con las emociones,
con el conocimiento, con el desarrollo de la comunicación, con la cuestión moral y ética, con la parte estética que tiene que ver con la creatividad y la trascendencia que es ¿a dónde nos va a llevar esto? ¿O qué podemos conseguir con este desarrollo humano? Los objetivos, las metas en la vida. Pero claro, pues siempre va a haber algo que pudiera ser un estorbo. Y estos son los factores biológico, económico, político y cultural. Esto ya no es parte de la persona, sino es parte de situaciones, de un contexto en el que puede llegar a vivir, para bien o para mal. Bueno, y de ahí, bueno, nos fuimos ya con esta parte del desarrollo. Nuevamente, pues es un conjunto de cambios que vamos experimentando todos, desde que nacemos hasta que morimos. El objeto del desarrollo humano, pues es que se puedan desplegar todo este potencial que tenemos. El convertir a una persona en autónomo, independiente, capaz de mantenerse por sí mismo, de sobrevivir y capaz de adaptarse también a diferentes condiciones. Podemos tener este desarrollo humano en un contexto del país, pero pues tal vez en algún momento tengamos la oportunidad de ir a probar, conocer nuevas experiencias en el extranjero, tal vez laborales. Entonces ahí me tengo que adaptar a un contexto diferente, pero estoy preparado para que eso ocurra. Se alcanza una propia identidad, hay un autoconocimiento y pues esto es parte así muy general de lo que es el proceso de desarrollo que va a seguir. No quiere decir que haya término. Hablábamos también de esta individuación, en el sentido de cómo una persona se va convirtiendo, va formando su propia personalidad, se conoce a sí mismo, puede llegar a alcanzar esa situación de autocontrol, manejo de emociones, el autoestima es muy importante, y esa es esa parte de la individuación, la formación de su propia personalidad, que tiene diferentes etapas, e incluso dice la individuación se hace más evidente durante la transición de la niñez a la adolescencia y durante la adolescencia misma, ¿no? Empieza en esa transición y permanece en la adolescencia como esa parte de la formación de la personalidad, es ahí donde se va a afianzar con mayor fuerza, porque pasa por una serie de etapas. Se dice, la primera se despoja de uno mismo, o sea, como que abandonamos esa etapa de la niñez, y hay cosas que no nos llaman la atención, juegos que tal vez ya no nos son atractivos, ya no los disfrutamos tanto y empezamos a tener nuevas aficiones. Empezamos a ver que hay aspectos, este encuentro con la sombra, lo vamos a, era de la parte más un tanto compleja de entender, por la forma en que está planteado por Carl Jung. Pero vamos a entender el encuentro con la sombra como aquello que mantenemos oculto, como algo que es propio de cada uno de nosotros y no queremos que los demás, compartirlo con los demás. Incluso que los demás pues no se den cuenta, o si se dan cuenta, pero pues que sea como algo propio, algo que es tan de mí, que no me gusta que los demás se enteren o no me gusta compartirlo con otros. Sí, hagan de cuenta que podría ser un ejemplo. ¿Sí conocen esta novela del Dr. Jekyll y Mr. Hyde? Pues yo recuerdo que había una canción de estos que creo que se llamaban Men at Work Bueno, sí. y más o menos sí hablaba creo que de la historia. Bueno, en ese video que se podía observar, que hay un video, ¿no?, sobre esa canción. Bueno, yo recuerdo que la canción iba algo así de, creo que era como un científico y uno Ajá. que creo que era un señor bastante extrovertido y creo que era ambos. Sí. No recuerdo muy bien la historia de la canción. Bueno, tomaba un brebaje, ¿no?, el científico, y se convertía en otra persona, como que le salía la otra personalidad, esa personalidad oculta, y entonces ya andaba en las fiestas, destrampado. ¿Cuál novela Y dijo o qué fue lo que mencionó? ¿Cuál novela? La del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Ah, sí, es parte de, creo que unos cuentos o algo así.
Ajá, bueno, de ahí se saca. Que uno era una personalidad y Ajá, el otro otra, así es. pero no se podían separar. No, eran la misma persona, pero así como en la parodia que hace este grupo, eh, este doctor bebe una pócima que lo transforma de ser una persona digna, virtuosa, reconocida por la sociedad, porque es ejemplar, pues toma esa pócima y se convierte en una persona completamente violenta, agresiva, prepotente, y salía por las noches. E incluso lo descubren, me parece que por algunos accesorios que utiliza, por eso lo descubren que es él, o que era él, creo que al final lo matan. Pero precisamente esa sería la parte de la sombra, algo que nosotros reconocemos en algún momento como que es algo que hacemos, que podemos llegar a poner en práctica o que quisiéramos hacer, pero que no del todo queremos que se sepa, que no quede tan abierto a que la gente lo conozca. Esa es la parte de la sombra. Reconocemos esas aficiones, puede ser, o esos gustos o ciertas actividades, pero que no del todo queremos que la gente sepa. Esa es la sombra. O sea, como que son nuestros secretos, pero que ahí están presentes, como que ya los detectamos, y los mantenemos como algo íntimo, algo privado. Ese es el encuentro con la sombra, cuando reconocemos esa parte oculta, por eso se llama como tal la sombra. Siempre nos va a acompañar, pero pues incluso podemos llegar a negar que nosotros hacemos ese tipo de actos. No sé, bueno, el ejemplo que se me ocurre es este de Mr. Hyde y el Dr. Jekyll, pero así algo. Sí, más o menos no sería. Así de manera lúdica trata de analizar los superhéroes y ciertas virtudes y defectos que tienen. Podría ser, voy a buscar ese libro. Pues Y voy a ver si se puede utilizar para ese encuentro. Sería un buen ejemplo del encuentro con la sombra. Pues creo que un ejemplo así que me llega es en la máscara, porque se supone que creo que viene de un cómic y que prácticamente se entierra la máscara en sus momentos más intensos. Puede ser, aunque, bueno, si se dan cuenta, pues los ejemplos surgen de la ficción, al final de cuentas. Pero ese sería como esa transformación, y que precisamente pues es algo que no queremos que los demás sepan o vean, pero pues que en algún momento los podemos poner en práctica, y tal vez después pues lo neguemos, es que pues no era yo, o no, yo no recuerdo haber hecho eso, cuestiones de ese tipo. Yo creo que eso hace referencia a, bueno, algo así, lo que está diciendo usted, no me acuerdo cómo se llama la teoría que publicó, creo que era Freud, no estoy segura, que hablaba de que había un yo, super yo, y el alter ego, bueno, que era el ello, no sé cómo expresarlo, pero, o sea, eran como lo que está tratando de decir usted más o menos, que una cara tuya que no quieren que vean, algo así. Ajá, algo así. Sí, por eso les digo, no, a lo mejor es un tanto complejo, pero esa sería esa parte, para que Profe, pues a mí sea me muy suena más, fácil de perdón, entender. Ajá, perdón. me suena más el Hombre Araña 3 cuando el simbionte se adhiere a él y saca la personalidad como oculta de esa parte, ¿no? Ajá,
Ándale, por eso les digo, muchos de los ejemplos los vemos en la ciencia ficción, en los personajes de los cómics, precisamente. O a lo mejor ya de manera real, pues nosotros estemos pensando en esta parte del ¿cuál es mi sombra? Pero pues tampoco podemos como tal sacarlo como ejemplo, porque pues no nos gusta que los demás se enteren de ciertas cuestiones que ponemos en práctica. Pero a eso se refiere esa parte oculta, ¿no? Esa parte de la sombra que maneja Carl Jung y que empezamos a darnos cuenta de que existe, es parte de nosotros. Que sería algo muy similar, aunque aquí no lo vamos a ocultar como tal, el encuentro de lo masculino con lo femenino, el ánimo y el ánimus, en lo que les decía, hombres que pueden empezar a realizar actividades que se consideran dentro de la sociedad propias de las mujeres y viceversa, actividades que realizan o que se dice son exclusivas de los hombres, pero que ponen en práctica las mujeres. Y ya se mencionaba la vez anterior, el ejemplo del nadador inglés que tejía en las bancas, ¿no? Las bolsitas para las medallas. O ya de otra forma, igual aquí en la escuela simplemente hay profesores que todavía atacan a las mujeres porque están estudiando ingeniería, cuando es algo que no debe de ser así. Pero pues aquí Jung lo maneja de esa manera, ¿no? En una sociedad que está tan dividida, pues siempre existe esta posibilidad de que los hombres tengan ciertas habilidades para actividades que se creen son exclusivas de mujeres y viceversa, que las mujeres tengan habilidad para desarrollar actividades que se cree son únicamente de los hombres. Ese es el ánima y el ánimus. Estaba la integración del arquetipo luz. Empezamos a conocer otras partes de nosotros mismos, otras habilidades que tal vez pensábamos que no era propio. Empezamos también a tener estas cuestiones de narcisismo, de vanidad, que nos pueden hacer superiores, pero que debemos saber manejar. Cierto, puede ser una autoestima que ya ha rebasado el límite al grado de que empezamos a menospreciar a otros, a burlarnos de otros, pero es parte de lo que debemos de reflexionar para evitar esos excesos. Y entonces otra vez volvernos a ubicar en lo que sería un desarrollo de nuestra persona, sí, pero reconociendo también que las demás personas tienen sus propias características y que son únicas. Y eso hay que respetar. No es para burlar, porque si mantenemos esos excesos, pues va a llegar el momento en que esa individuación se convierta en individualismo. El individualismo lo único que nos lleva es a ser prepotentes, a aprovecharnos de otros y verlos como simples objetos que vamos a utilizar para lograr mis metas. Si ya no me sirven, pues entonces los voto como desperdicio y que vengan otras personas que de igual manera para mí son simples objetos y me van a servir para lograr nuevos objetivos. Entonces, aquí es un momento muy importante para evitar que el desarrollo humano pues empiece a deformarse hacia que no son los adecuados. Y finalmente culmina el proceso, dice hay una coincidencia de opuestos. Son diferentes situaciones, dice, momentos en que el sí mismo aparece, en que empieza la comprensión del propio ser, o sea, esta parte como que se empieza a confirmar esta parte del autoconocimiento, del autocontrol, de todo lo que ya habíamos visto, que es lo que parte del ánima y del ánimus en cada uno de nosotros, la parte de la sombra, si querés, en algún momento de esa sombra que nos sigue,
si lo abandonamos, dejamos de practicar ese tipo de actos, si vamos a seguir manteniendo, en fin, como que viene una reconformación, ¿no? Así como que una reflexión. ¿Qué fue lo bueno y lo malo que encontré de mí? ¿Qué actividades son las que más me llaman la atención? ¿Qué es en qué errores incurrí? Tal vez sea muy complicado, pero puede iniciarse esta reflexión, que no es única, sino que se puede repetir en diferentes momentos de la vida. Esa reflexión nos va a llevar a reconformar nuestro desarrollo humano, ver cuáles son nuestras carencias para poderlas superar, en dónde estamos tal vez excediendo algunas situaciones y podemos entonces volverlas a plantear, y todo ello para que podamos entonces empezar a establecer objetivos de vida. Bueno, estas características que ya lo vimos, bueno, ya las vamos pasando. Las dimensiones, la parte del cuerpo, las emociones, la parte afectiva, el conocimiento, cómo nos comunicamos, cómo utilizamos el lenguaje. Pues dicen, el lenguaje es importante porque nos va a permitir interactuar con los demás de una mejor forma. Esta parte del conocimiento de la ética y lo moral. Hablábamos en otro grupo de cómo en la actualidad las personas carecen de esta parte, de esta dimensión, la ética y la moral. Aquí bueno, voy a detener un tanto, porque estábamos viendo el pensamiento de la modernidad, en donde la libertad era muy importante. Esta parte que nosotros vimos aquí, que le correspondió a Kant, la razón hacía que el hombre se condujera de buena forma. Pero ¿qué pasa en la actualidad? ¿Qué pasa con el por qué los automovilistas a veces nos pasamos, y otros en más ocasiones nos pasamos la luz roja? ¿Por qué lo hacemos? Veamos los riesgos. Pues es que también creo que hay veces en las que uno se emociona, ¿no? Y piensa que todo está bastante seguro, que como el día está bien tranquilo, no va a pasar nada malo. Y si vemos una patrulla junto al semáforo, Como que tratan de comportarse, por así decirlo, para dar una apariencia. ok, eso es muy importante. ¿Y qué pasa con los peatones? Porque, digamos, hay tianguis el domingo en algunas partes, ¿no? Y va uno por la calle que está junto a donde se colocan los puestos. En este caso no están sobre el arroyo de los vehículos, sino que están ya en espacios que les han destinado para sus actividades. Pero la gente no camina por la banqueta, camina por debajo de la banqueta y se atraviesa al paso de los carros. ¿Por qué lo hacen? Bueno, es que ahí siento que depende porque hay algunos carros que piensan que la banqueta, perdón, es estacionamiento, o hay gente que pone Ok. puestos y no permite el paso, o también hay gente que estorba, o sea, que no se quiere quitar. Ok, aquí ya le agregaste bastantes cosas que también se observan cuando uno transita por esos lugares. La gente no ocupa las banquetas, va por debajo. Los automovilistas que van al tianguis se estacionan en batería, me parece que le llaman, ¿no? Y casi pues se suben a la banqueta, dejan poco espacio, y luego que hay banquetas en las zonas habitacionales más recientes que son estrechas, y pues, el carro casi se subió a la banqueta, pues ya no dejó lugar para que caminara la gente. Todo eso tal vez no sea el mejor ejemplo, pero lo que decíamos es que en la actualidad la gente ya no reconoce normas, sean morales o sean jurídicas, y tal parece que cada quien quiere imponer su propia ley.
¿Qué pasa entonces con la convivencia? ¿Qué pasa con los gaseros que de repente se atraviesan y ya no te dejan circular? ¿Por qué te afectan? Digo, yo les compro gas y después en la calle me los encuentro y no me dejan pasar y me agreden si yo les insisto en que tengo que pasar, que no me pueden impedir la libre circulación. Entonces, ¿qué pasa en la actualidad con esta parte ética y moral? Creo que es una cuestión mucho de irresponsabilidad y de como que ya una apatía que tiene nuestra sociedad, porque luego, por ejemplo, es muy clásico el que dicen el que no tranza no avanza, pero luego se andan quejando de la corrupción en el gobierno Así es. y pues igual los autos no respetan las leyes y por ende como que los peatones tampoco quieren respetarlas y se hace como un ciclo vicioso. Efectivamente, entonces todo eso pues es parte de lo que debería de corregirse en la dimensión ético-moral. El desarrollo humano entonces se está viendo afectado por esta situación de cómo las personas ven su realidad y cómo tratan de enfrentarla, ¿no? Primero lo mío, no pasa nada, y pues cada quien a ver cómo le hace. Ah, pero si entonces va caminando un peatón y hay un bloqueo y los carros empiezan a atravesarse el camellón para regresar, pues entonces ya estoy afectando también a ese peatón. ¿Y quién me dijo que el camellón tiene que ser utilizado como vía vehicular en caso de que haya un bloqueo, ¿no? Entonces, cada quien empieza a hacer las cosas diferentes porque precisamente esta parte ético y moral pues se está viendo afectada. Está la parte, bueno, de la creatividad que tiene que ver con la estética, la trascendencia, hasta dónde queremos llegar con ese desarrollo humano, hasta dónde queremos ser, si no tal vez reconocidos a un gran nivel, pero sí reconocidos en cuanto a nuestra forma de actuar. Y bueno, aquí lo que tenemos son los factores que yo les decía. ¿Qué tiene que ver la economía? Ah, bueno, si una persona nace en una zona muy humilde, una zona marginada, pobre, ¿qué futuro le espera a ese niño? ¿Cómo los políticos? ¿Qué hacen aquí? ¿Ya está en la sopa los vamos a encontrar o de qué se trata? ¿Por qué lo político también afecta? También pueden afectar ese desarrollo humano, restándoles posibilidad de atención, restándoles posibilidad de educación y pues al final eso va a mermar esa posibilidad de progreso en la persona. Y además aquí mencionan la corrupción, cómo se maneja la administración, las leyes del mercado, si hablando de privatizaciones. Ok, la parte biológica. Bueno, aquí dice, es ya más hacia lo que somos nosotros como personas y tiene que ver con cuestiones endógenas dentro de nuestro mismo cuerpo y exógenas, cuestiones que ya no dependen de nuestro cuerpo. La herencia genética es muy importante porque podemos heredar enfermedades, cómo es que funciona nuestro cuerpo en la cuestión del metabolismo y cómo también es que se desarrolla nuestro cerebro. Puede haber afectaciones incluso en la cuestión neurohormonal. Y lo exógeno, la alimentación que ya decíamos, si es buena, si es mala, y el ambiente en el que crecemos. Finalmente está lo cultural. Bueno, aquí dice, determinan el desarrollo humano sin importar condición social o económica. Simplemente es todo este conjunto de elementos pues, que van a influir en la persona. ¿En dónde estamos creciendo? ¿En qué ambiente? ¿En una zona marginada? ¿En una zona alejada de los centros de atención? ¿En una zona insegura? ¿En una zona que goza de todos los servicios? Todo eso es muy importante. Y las personas pueden llegar a influir en nuestra forma de pensar, en nuestras aspiraciones, en nuestras emociones
y al final todo eso repercute en el desarrollo humano. Podemos hablar entonces que está la parte colectiva en lo cultural, cuando tenemos conexión para pertenecer a un grupo, cuando tenemos intereses comunes, cuando hay metas colectivas. En el individualismo, pues aquí lo maneja como el manejar, sí, estar seguros de nuestro carácter de personas con independencia, que tienen propios atributos, que podemos reconocer los atributos de otras personas y que también tenemos metas propias, metas individuales, pero reconocemos y respetamos a las demás personas, a los demás integrantes de un grupo. Y entonces es aquí donde podemos concluir con esta parte del desarrollo humano. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Por ejemplo, el que mencionas, Omar, estamos viendo cómo el contexto influye. Efectivamente, en las zonas rurales, pues todavía hay esta cuestión más de respeto, del afecto hacia los demás. No quiere decir que los problemas no existan, sí los hay, pero hay más esta situación de que se conocen las personas. Y en las zonas pobres, las zonas marginadas de la ciudad, precisamente hay muchas cuestiones que tienen que ver con la falta de oportunidad, el fracaso, y que empiezan a generar otro tipo de problemas que tienen que ver con la inseguridad. Esa es la forma en que como dos contextos aparentemente similares influyen de manera distinta en las personas. Nos quedan 3 minutos nada más ahorita de lo que es la sesión, y pues de la clase ya nada más otros 4. Vamos a dejarles hasta aquí. Y en la siguiente vamos a revisar su tarea, esta de quién soy. Y mientras les voy a dejar otra que tiene que ver con actitudes y aptitudes. Va relacionada con la anterior. Y con eso vamos a trabajar la clase del martes. ¿Les parece bien? Sí, profe. Entonces, sí ahorita ya fui anotando quienes participaron. Insisto en que anímense a participar los que no lo han hecho todavía. Es importante para que los pueda ir también incluyendo como parte de su calificación de este segundo periodo. ¿Sale? Bueno, entonces, pues para que alcance la sesión en lo que es la despedida, cuídense mucho. Les subo la siguiente tarea. Que tengan buen fin de semana y buena tarde. Gracias, profesor. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Bien. Tenga bonita tarde. Gracias, maestro. Buena tarde. Gracias, profe. Gracias.